Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches en cualquier parte del mundo que se encuentren. Estamos aquí una vez más en Equipando al Cristiano de regreso. El día de hoy en el parque al aire libre, asumiendo nuestra sana distancia. Queremos brindarles bendiciones a todos ustedes después de años de estar fuera de comisión, y no me refiero a que no estuviéramos en la obra, sino no grabando. Estamos de regreso una vez más. El día de hoy vamos a empezar con un programa sencillo, corto para ustedes. Espero que le den like al programa y también, por favor, aplasten a la campanita en YouTube para que cuando subamos un video sean ustedes notificados y tengan la oportunidad de participar. Sus comentarios son muy importantes. Le damos gracias. Pasamos con nuestro hermano y pastor Celso Caballero. Déjeme le paso el micrófono, hermano. Ok, hermano. ¿Sí se oye? ¿Sí se oye, no? Sí. Ok. Ok, hermano. Entonces vamos a comenzar con la grabación. Como dijo el hermano, después de muchos años. ¿Sí se oye, hermano? Porque estoy viendo para este lado. Sí, se escucha, hermano. Ok. Después de muchos años que estamos en ausencia, no por que no sigamos en las cosas del Señor, pero sí en grabación, nos paramos un momento. Pero estamos nuevamente con el programa y empezamos, como dijo el hermano, que sea de gran edificación para todos ustedes los que nos siguen. Así que bendiciones a todos y comenzamos. El tema de hoy es un tema bastante corto, no queremos hacerlo demasiado largo. Y el título dice de la siguiente manera: ideas equívocas acerca de la madurez espiritual. De lo que queremos tratar el tema es qué cosas no son temas a considerarse como una madurez espiritual en la persona. Son de beneficio, pero no se puede considerar o tomarse como una plataforma sólida de que eso es la madurez espiritual en la persona. Y vamos a dar algunos ejemplos. Así que tenemos un problema bastante serio en las iglesias, muy serio. No soy el único, de hecho es un análisis global de los expertos de que la iglesia está sufriendo una inmadurez espiritual bastante grande, bastante severa, y eso se está alrededor del mundo, y eso está afectando tremendamente a las personas que están asistiendo, a las personas que verdaderamente han aceptado a Jesús genuinamente. Están sufriendo espiritualmente porque no hay un crecimiento espiritual, y aquellas personas que se acercan a la iglesia no habiendo nacido de nuevo genuinamente, no pasan a recibir un efecto profundo de parte del Espíritu del Señor para que ellos verdaderamente vengan al conocimiento pleno del Señor. Hay una problemática bastante crítica, lo que muchos le consideran o le llaman como una atrofia espiritual. Lo que ellos consideran de esta manera es hay un crecimiento desbalanceado en lo que es el área espiritual de las personas. Y vamos a tratar 6 puntos de manera sencilla y de manera rápida para que sea claro y preciso para cada uno de ustedes. Quiero leer algo que el pastor John MacArthur dijo en su libro, que de hecho es un libro que tomé como referencia. No quiero dar a entender de que es algo propio. Al contrario, es algo que buscando información, encontré una información en uno de los libros del doctor John MacArthur que se llama Crecimiento Espiritual. Y una de las cosas que dice es lo siguiente: allí donde no se observa crecimiento espiritual, tenemos buenas razones para dudar de que haya una verdadera vida cristiana. Lo que quiere decir con eso es que se duda en muchos casos de que verdaderamente haya un crecimiento espiritual o que haya una verdadera genuinidad en la persona. Y no lo dice de tal manera como que él haya pasado por alto las personas que son niños en el Evangelio. O sea, no creo que el hermano haya pasado por alto eso, pero en realidad es algo a tomarse en cuenta porque es algo bastante peligroso. De hecho, Pablo en 2 de Corintios 5:10, él exhorta a la iglesia a que se haga un análisis minucioso acerca de la vida espiritual de ellos, a causa del desorden espiritual que ellos tenían. Entonces, él lo que les dice es necesario que ustedes se hagan un análisis si verdaderamente están en la fe, si verdaderamente han aceptado a Jesús como su Señor. Entonces, eso es lo que es la exhortación, porque había duda si verdaderamente las personas que estaban ahí
eran verdaderamente creyentes genuinos. Y si verdaderamente lo eran, estas personas necesitaban levantar un poco más de auge en la vida personal de cada quien para verdaderamente empezar a mostrar lo que la vida cristiana realmente es y se debe de manifestar. Si no, esta persona le dijo él, ustedes verdaderamente entonces han sido deprobados. O sea, no han sido aprobados. En otras palabras, no están en el cuerpo de Cristo, que eso es lo que prácticamente significa. Ok, vamos a comenzar con el primer tema acerca de lo que no significa considerarse o no es una plataforma de decir es espiritualidad este tema. Primero, nada tiene que ver con nuestra posición en Cristo Jesús. Lo que quiere decir con esto, hermano, que cuando una persona viene a Cristo, viene a ser parte del cuerpo de Cristo. De hecho, voy a leer una parte escritural. No es eso lo que significa madurez espiritual. De hecho, es un comienzo de la persona en el cuerpo de Cristo. Allí comienza, es una plataforma, pero eso es Dios mismo el que hace que la persona venga para estar introducida. Eso no es madurez espiritual. De hecho, yo quiero leer 2 de Corintios, Romanos 6:3-4. Primero, vamos a leer primero Romanos 6:3-4 y quiero leer algo que Pablo hace una mención acerca de lo que yo acabo de mencionar. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su nombre? La palabra bautismo aquí significa, no es el bautismo en agua, como muchas personas interpretan ahí. Es prácticamente, es una integración del Espíritu Santo que hace de la persona a integrarla al cuerpo de Cristo, a la iglesia, como miembro a la familia espiritual del Señor. Eso es lo que significa. Eso quiere decir que nosotros, por el poder del Espíritu Santo, somos integrados en el cuerpo de Cristo. Eso es nada más lo que significa ahí. Entonces, ser parte o tener una posición como la que acabo de mencionar ahorita no es madurez espiritual. Es ser una persona espiritual. Sí, eso es lo que es ser una persona espiritual. Pero madurez espiritual, de hecho, es una plataforma donde comienza para que uno empiece a crecer espiritualmente. Así que hago saber eso porque ese es el primer punto. Segundo, o mejor dicho, quiero leer algo aquí. Posicionalmente gozamos de la perfección, mas sin embargo, en la práctica no damos la talla. Lo que quiere decir eso, que posicionalmente hablando, nosotros somos perfectos ante los ojos del Señor, estando en Cristo Jesús. Pero en la realidad, nosotros no damos talla porque aún estamos en nuestro proceso. Pero ante Dios, nosotros tenemos esa perfección ya, porque somos vistos a través de Cristo Jesús. Segundo punto, nada tiene que ver con el favor o favores que Dios nos da. La problemática ahorita en la iglesia es que cuando alguien obtiene un favor de Dios, se considera o cree que es que tiene un favor de Dios y es espiritual. Eso significa espiritualidad, según la persona, pero eso es otra equivocación. La persona no tiene que tener esa equivocación de creer que porque Dios le favorece en muchas cosas, eso no es necesariamente, o que ella vaya a creer que es algo espiritual, que es un crecimiento espiritual de la persona. Eso es incorrecto, tampoco, nada tiene que ver eso. Dios tiene favor para todos, Dios nos ama a todos. De hecho, Dios ama a la persona que es débil espiritualmente, como la que tiene crecimiento espiritual, Dios las ama igual. Dios no tiene variante. De hecho, yo lo voy a leer, Romanos 5, del 6 al 10, y usted va a ver algo muy interesante ahí. Miren lo que dice. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea, pecadores, no teníamos nada que ofrecer, a su tiempo murió por nosotros. Ciertamente apenas morirá uno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por lo bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿La persona estaba en Cristo? No. ¿Tenía crecimiento espiritual? Absolutamente que no. Lo que quiero dejar sentado es que el amor de Dios para el que es débil como para el que crece es mismo, Él no varía. Si usted crece espiritualmente no significa que Dios lo ama más a usted que al otro.
Ahí estamos, ahí está bien. Ok. Dios lo ama más que al otro. No, si una persona es débil espiritualmente, Dios lo ama igual. Dios no tiene ninguna variante en eso. El problema no lo tiene Dios, el problema lo tenemos nosotros. En el crecimiento espiritual, en nuestra vida natural como seres humanos en Cristo, es donde se da la problemática. Dios no tiene variante. Tercer punto. Nada tiene que ver con el paso del tiempo. Eso lo sabemos. Una persona puede tener años en el Evangelio y nunca tener un crecimiento espiritual, absolutamente. Como puede ser una persona que apenas viene en el Evangelio y empieza a tener mejor crecimiento que una persona que tiene años en el Evangelio. Déjeme leerle algo. Hebreos, para darles un ejemplo bastante ligerito. De hecho, Reina Valera, capítulo 5, 11, voy a leer unos 4 versos nada más. Reina Valera tiene un título que se llama Advertencia contra la apostasía. Lo que Reina Valera hace aquí es que hace una advertencia para las personas que no tienen un crecimiento espiritual. Como dijo MacArthur, si una persona no tiene crecimiento espiritual o no da hechos, indicios de que hay un crecimiento espiritual, hay una pequeña duda de por medio ya. Y eso es lo que hay aquí en Hebreo. Hebreo tiene algo aquí que enseñar. Y Hebreo está diciendo que cuando una persona tiene tiempo y no tiene crecimiento espiritual, hay una problemática. Y entre ellas es probablemente que ella no haya nacido de nuevo y simplemente está ahí. Esa es una de las cosas que dice aquí. Entonces él dice, advertencia contra la apostasía. ¿Qué quiere decir eso? Que si la persona tiene tiempo de estar en el Evangelio y si no ha nacido de nuevo, se va a dar, es que ella se convierte en apóstata. Y quiero leerles, antes de esto, quiero leerles Juan primero y luego me voy aquí. Primera de Juan, miren lo que dice aquí. Primera de Juan, capítulo 3, para luego leer lo que les estaba diciendo ahí. Juan, escribiéndole a la iglesia, capítulo 2, 19, dice lo siguiente. Salieron de nosotros, estando ya en la iglesia, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Está hablando de apostasía. Pero salieron para que se manifieste los que no son de nosotros. Eso es lo que está aquí en Hebreo. Hebreo dice lo siguiente, acerca de esto, de todo lo que viene diciendo, tengo mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestro, está hablando ya bastante tiempo, eso quiere decir que la persona tiene bastante tiempo de estar ahí. Debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, que es uno de los indicios del bien y del mal. Ese es uno de los indicios que la persona tiene. Entonces, él está diciendo que las personas, después de tanto tiempo, todavía tienen un problema y se puede dar lo que se conoce como la apostasía. ¿Por qué? Porque la persona probablemente no nació de nuevo. Esa es la problemática que puede dar aquí. Por eso les tuve que leer 1 Juan capítulo 2. Primera de Corintios. Dice lo siguiente. Y estamos en el capítulo 3. Aquí. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto lo siguiente. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. La palabra carnal es aplicable al cristiano. No se la puede aplicar a una persona que no está en Cristo Jesús. No se le puede decir a él un carnal, aunque haga todo lo que haga. Él no es un carnal, es simplemente una persona pagana que está sin Cristo. Pero la palabra carnal es aplicable al cristiano nada más. ¿Por qué? Se supone que él pasa de una posición pagana a estar en una posición integrada al cuerpo de Cristo. Entonces, siendo un espiritual, él empieza a manifestar cosas que son de la carne. Por eso se le dice carnal, porque él siendo espiritual ya, nacido de nuevo, en su crecimiento, él va manifestando cosas que no son correctas. Y es por eso que le dice, ustedes son carnales.
Dice, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, recién nacidos. Os di de beber leche, lo mismo que dice Hebreo. Y no vianda, o sea, solidez. Porque aún no son capaces, ni son capaces todavía. Porque aún son carnales, pues habiendo entre vosotros. Y él empieza a hablar que son carnalidades, problemas, conflictos, lucha entre hermanos, dice disensiones, porque dice, y él empieza a desarrollar, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, como está pasando ahorita, yo soy de Lutero, yo soy de Juan el Bautista, yo soy de Calvino, todas esas cosas están aquí. Esas problemáticas de diferencia entre nosotros, esas son cuestiones que nos dan a entender algo que está un poco problemado. Entonces, él dice que esas son cosas que se manifiestan entre nosotros. Ahora, número 3, nada tiene que ver con el paso del tiempo. Ya hablamos acerca de lo que Hebreos dice, Primera de Corintios dice, y Juan, la primera epístola de Juan. Nada tiene que ver con el tiempo. Tiene que la persona darse su entrega total en todo y dar los pasos para que haga un crecimiento espiritual. 4, nada tiene que ver con el conocimiento. Y aquí vamos. El crecimiento espiritual nada tiene que ver con el conocimiento de la Biblia, hermano. Yo conozco gente tremenda, conocimiento, y casualmente traigo el nombre de una persona que es doctor en teología, americano, lógicamente. Sabe el hebreo y el griego muy bien y todos los idiomas que competen a la Biblia, pero el hombre no es cristiano. Pero conoce la Biblia a revés y derecho y defiende la Biblia de revés y derecho y dice que hay equivocaciones en la Biblia, contradicciones tremendas en la Biblia, acepta que Jesús existió, pero sin embargo no es el Hijo de Dios que puede salvar. ¿Qué quiere decir eso? Que el conocimiento es vasto, pero eso no implica espiritualidad. Absolutamente. Y muchos de nosotros sabemos que hay muchas personas que tienen el conocimiento, ateos que debaten la Biblia, la palabra, mas sin embargo no son nacidos de nuevo. Eso quiere decir que nada tiene que ver el conocimiento aquí. Creo yo. De hecho, tengo el Salmo 119 y el Salmo 1 del 1 al 3, donde habla acerca del salmista, cómo nosotros podemos tener algo de conocimiento acerca de lo que significa el Salmo número 1, quiero leerlo. Dice, una idea, más o menos lo que usted tiene que entender. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, la clave, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo. Fruto. Es una analogía del terreno, pero en la vida espiritual una persona tiene que dar fruto. Fruto. Gálatas capítulo 5, para ser preciso. Su hoja no cae y todo lo que hace prospera. En lo espiritual. Mucha gente lo toma esto como algo natural, como que va a ser prosperado en lo natural, pero en realidad esto es prosperidad espiritual. Nada tiene que ver lo material. No quiero decir que Dios nos prospere materialmente hablando, claro que sí, pero aquí está hablando de algo diferente. Salmo 119, algo rapidito también, el Salmo 119 dice lo siguiente. Quiero leerles el 1 al 6. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Miren lo que implica la espiritualidad de una persona. Pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Más abajo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tu mandamiento, en mi corazón he guardado los dichos. ¿Por qué quiero leer esto, hermano? Por lo siguiente, porque la persona puede tener un vasto conocimiento, pero si ese conocimiento no baja al corazón para que haga una compaginación perfecta, el hombre simplemente tiene conocimiento. Y él nunca va a sentir la inquietud. No quiero decir que no va a fallar, por supuesto que sí, va a fallar, pero él no va a tener la inquietud
porque eso está en el corazón del hombre. Nunca va a tener la inquietud de decir, Señor, necesito que me ayude. Señor, necesito que me ayude, que me fortalezca, porque yo necesito guardar tu palabra. Ahora, cuando el salmista habla de guardar tus mandamientos, no es que él esté pensando que guardar los mandamientos es salvación. No, hermano. En realidad no es eso. De hecho, nosotros como cristianos debemos de guardar los mandamientos de Dios. No porque buscamos salvación, sino porque ya somos salvos. Y nosotros nos debemos de acordar de que no son gravosos los mandamientos del Señor. Al contrario, nos debería de dar gozo de guardar los que son del Señor y son para Él nada más. 5. Nada tiene que ver con la actividad. Conocemos nosotros que mucha gente está activa en la iglesia. De hecho, hay gente que tiene hasta 3, 4 puestos en la iglesia. Y creen que eso es espiritualidad. Al contrario, creo que es más bien contraproducente porque no le están dando tiempo a la Biblia, a la lectura y a la oración, que considero que son una de las claves bastante fuertes para una persona que está en Cristo Jesús. La lectura y la oración son algo bastante fuerte para ahí. Entonces, mucha gente cree que tener actividad continua en la iglesia, va y viene y hasta 4 puestos, como les dije yo, ellos consideran madurez espiritual. Eso es equívoco. Es contraproducente más bien. Yo eso no lo considero, nunca se ha considerado, de hecho no es considerado. Y vuelvo a decir, estos puntos están sacados de un libro que se llama Madurez Espiritual, la espiritualidad cristiana, que tiene el Dr. John MacArthur. 6. Nada tiene que ver con la prosperidad. Algo muy normal ahorita. Tenemos un problema en la iglesia que se le llama la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. Y se considera, se ha logrado llevar, de que la prosperidad es un indicio de madurez espiritual. Completamente equivocado. Dios puede prosperar, la gente puede prosperar. De hecho, podemos darles ejemplos de mucha gente próspera, mejor aún que muchos cristianos, pero de espiritualidad no tienen nada. Así que la prosperidad no es mala. De hecho, yo considero que un cristiano debe de esforzarse por prosperar, por lograr metas, por avanzar. Creo que es para gloria de Dios que una persona logre su meta. No hay ningún problema. El problema es tenerlo como base y fundamento y creer que este es el fundamento o la base, plataforma para decir, yo soy espiritual porque estoy prosperado. Y Dios está prosperándome porque Él cree que yo soy un maduro espiritual. Esa es una equivocación. Así que esos son los 6 puntos nada más, bastante ligeritos para todos aquellos que nos están viendo y espero que sea de gran utilidad, de gran bendición para ustedes. Estos 6 puntitos nada más, solamente para decirle que estos 6 puntos no se deben de tomar como una plataforma para decir yo soy espiritual. No son malos, pero no es una plataforma para decir que es crecimiento espiritual. En el próximo programa estaremos hablando acerca de lo que realmente significa espiritualidad o crecimiento espiritual en un cristiano. Bendiciones y que el Señor les bendiga a ustedes. Bueno amigos, ya lo escucharon, esto fue Pastor Celso Caballero con este tema con respecto a la espiritualidad. Si no le importa, Pastor, tengo unas cuantas preguntitas que hacer nada más para aclaración. Creo que la primera de ellas sería, ¿quién puede o debe preguntar quién es un cristiano genuino? ¿Quién puede preguntar quién es un cristiano? O cuestionar. Okay. ¿Quién es un cristiano genuino? Empezó usted hablando de la espiritualidad y quienes no han madurado y se creen salvos. O se dicen ser salvos. Sin embargo, por sus acciones, pudiera ser que no lo aparenten. ¿Debe otro cristiano cuestionar la posición o la salvación de esa persona? ¿O a quién se le deja esa responsabilidad? Mira, hermano, yo creo que en esa condición a mí me gustaría emplear lo que Pablo utilizó en 2 Corintios capítulo 5, 10. Y voy a leerlo literalmente lo que dice. Para que, en realidad, ese es un error bastante grande, hermano, bastante grande en nuestra era, donde la gente se ha atrevido aún hasta catalogar a personas que no son cristianas y las catalogan como personas simplemente que no lo son, pero realmente probablemente esté pasando un problema en ella, pero no necesariamente porque no sea cristiana.
Pero a mí me gustaría utilizar, dije 5:10, me parece en la grabación anterior. Voy a hacer una enmienda, es 13:5, donde hice en la grabación, apareció algo ahí, es 13:5, porque 5:10 se habla acerca del tribunal de Cristo y 13:5 es la exhortación. Y esto es lo que dice Pablo a la persona. Pablo perfectamente pudo haber dicho, ustedes no son creyentes, no nacieron de nuevo. Perfectamente pudo haber dicho él. Pero Pablo no dijo esa expresión, pero llegó al término que todo cristiano tiene que hacer, y es lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cuál fe? La fe que te hace ser un genuino creyente, una persona que viene a ser parte del cuerpo de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Él vio esa genuinidad. Probaos a vosotros mismos. ¿De qué manera? Tienen que analizarse de acuerdo a las Escrituras. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo mismo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Él lo que hizo fue lo siguiente: una exhortación a un análisis, y le dijo, analícense. Si ustedes no van de acuerdo a lo que dice la Escritura, conforme a lo que ustedes están llevando, hay una posibilidad de que ustedes no hayan nacido de nuevo. Hasta allí se puede llegar. Él no le dijo, ustedes no son creyentes, ustedes son unos hijos del diablo y todo eso, como lo dijo Jesús. Pero Jesús lo dijo abiertamente porque realmente la confrontación era demasiado severa para con Jesús. Entonces él le dijo, ustedes son unos hijos del diablo a los fariseos. Lo mismo en 1 Corintios que lo leí. Y le dijo, hey, ustedes son hijos espirituales, pero niños. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros a decirle a la persona, a exhortarla a que hay cosas en la vida que no caminan de acuerdo a lo que la Biblia dice? Y la persona necesita sentarse, analizarse y enmendar, fortalecerse, buscar la ayuda del Espíritu del Señor, que es lo que le ayuda a él a crecer, a enmendar, a quitar y a empezar a sumar aquello que debe ser parte de su vida cristiana, pero que todavía no está siendo parte. Y hay cosas que están en la vida de él y necesitan ser quitadas. Eso solo Dios lo hace. Eso no lo hace ningún hombre, más el poder del Señor que vive en él, el cambio que él puede dar. Gracias por esa respuesta, pastor. Otra pregunta. Mencionó usted la palabra posicionalmente. ¿Puede ahondar un poquito más con respecto a esa palabra, por favor, en el contexto en el que la trajo? Sí. De hecho, toda persona que viene a Cristo tiene una posición diferente que no es la que está en Cristo Jesús. Cuando digo una cuestión posicional, significa que es el Espíritu Santo el que convence a la persona. Juan 16:8 y Tito 3:5 es el que hace el trabajo internamente en la persona para traerlo de la posición pagana y traerlo a una posición diferente. Y es traerlo del mundo e integrarlo a la familia de Dios. Significa posicionalmente porque de una posición que él tenía, lo viene y lo trae a otra posición, que es la posición de la familia de Dios. Por eso nosotros somos posicionalmente en Cristo, hijos de Dios, espiritualmente porque hemos nacido de nuevo. Crecimiento no tiene que ver allí. Somos hijos de Dios espirituales porque hemos nacido de nuevo. Muertos, de acuerdo a Efesios 2:1, muertos espiritualmente hablando. Somos nacidos de nuevo y somos integrados al cuerpo de Cristo al momento de la resurrección, del sacrificio de Cristo y la resurrección de Cristo. Eso es posicionalmente hablando. Yo dije, esa es la plataforma que todo creyente espiritual, porque nace de nuevo, tiene, pero a partir de allí él necesita trabajar con el Espíritu del Señor que ya mora en él para empezar a llevar la vida que debe de llevar. Si no, va a tener confrontaciones, como la Biblia lo dice, o vamos a tener problemas con el Señor y él va a venir a sondearnos, a sortearnos y a disciplinarnos, como dice Hebreos capítulo 12. Eso es posición, de una posición pagana a una posición espiritual. Por eso somos posicionalmente hablando hijos del Señor. No sé si contestó, ¿verdad? Sí. Okay. Otra pregunta. Usted mencionó que Dios no tiene variante cuando se trata del amor. Sí. La pregunta que tengo yo es, ¿tiene el Señor entonces variante en su desdén por el pecado? Con respecto a cómo él actúa de acuerdo al pecado. Correcto. Sí. Creo que en un programa pasado hicimos mención del tipo de pecados que existen
y no voy a decir que tienen grados, por decirlo de una manera. Sin embargo, usted mencionó, y creo que sería bueno dejarlo claro, si Dios no tiene variante en amor. En el amor para la persona. En el amor. Sí. Porque la palabra dice, Dios es amor, Dios es espíritu. Por ende, no puede existir una variante porque no puede él tener cambio en sí. Sin embargo, cuando se trata del... Sabemos que la ira de Dios crece. Y cuando se trata del pecado es tajante con respecto al pecado. Sin embargo, vamos a ponerlo de esta manera. Existe variación, y sé que es una pregunta difícil de hacer tal vez y de atacar en el aspecto de que no conocemos la mente de Dios. Sin embargo, con respecto a lo que dice la Biblia, puede existir una variante en el desdén de Dios por el pecado con referente a la persona que destruye su cuerpo con drogas y alcohol, y otra que, por ejemplo, se masturba. Sí, quiero leer algo. Ok, y pégase un micrófono un poquito más. Sí, quiero leerles algo, hermano. Quiero leerles. La pregunta del hermano es la siguiente, pues ya la oyeron, pero quiero aclararla. Dios no tiene variante en el amor, absolutamente. De Juan 3:16 lo dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, un mundo pecador. El amor de Dios es estándar. Él no tiene variantes de acuerdo a la posición que usted vaya a adquirir estando en Cristo o no estando en Cristo. No importa. Él le ama igual. Él ama a uno que está en Cristo como al que está sin Cristo. Él los ama igual. Él quiere que todo venga al arrepentimiento. Pero la pregunta es, con respecto al pecado, vamos a tratar a la persona que está en Cristo Jesús. Y vamos a tratar a la persona que no está en Cristo Jesús. Una persona que está en Cristo Jesús. ¿Cómo trata Dios a la persona que está en Cristo Jesús respecto al pecado? Ok, quiero leer algo que se me vino a cabeza ahorita. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Aquí. Pablo le escribe a la iglesia y dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios? O sea, ya morando él, en el cristiano. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Sabemos que la deidad absoluta, Padre, Hijo, Espíritu Santo, mora aquí. No solamente el Espíritu Santo, aunque Efesios 1:13 dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero hay varias partes en la Escritura donde dice de que tanto el Padre y el Hijo vienen a morar con nosotros también. Ok. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios. Ahora, muchos consideran que está hablando directamente para una persona, pero es el cuerpo de Cristo, hermano. Ahí está hablando, si alguien quiere destruir el templo de Dios, o sea, el cuerpo completo, la iglesia, lo que es la iglesia de Cristo. No estamos hablando de un templo de 4 paredes. No, él está hablando del templo, el cuerpo de Cristo ya en conjunto. No habla de uno solo, hermano. Si alguno destruye el templo de Dios, o sea, el cuerpo completo de Cristo, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, en plural, no dice vosotros, vosotros, eso quiere decir que es un grupo completito. El cuerpo de Cristo completo, el templo completo, toda la iglesia en conjunto. Si alguien viene a destruir el templo que sois vosotros, dice, santo es, él viene a destruirlo. ¿Qué pasó cuando Pablo viene y persigue a la iglesia? A Damasco. Hay una confrontación donde Jesús se le aparece a Pablo en ese momento, que en ese momento era Saulo, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, él no estaba persiguiendo a Jesús, estaba siguiendo a la iglesia en realidad. Pero cuando Cristo mora en el cuerpo de Cristo, estás persiguiendo a Cristo, estás persiguiendo al Espíritu, estás persiguiendo al Padre. Entonces dice: ¿por qué me persigues? Duras cosas de darte cosas contra el aguijón. En otras palabras, no puedes nada contra mí. Palabra sencilla. Entonces, él estaba persiguiendo el cuerpo de Cristo. Estamos hablando de una persona pagana y ya, pero estamos hablando aquí de una persona que está en Cristo, que viene a destruir un cuerpo. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona está en Cristo Jesús? ¿Cómo trata Dios el pecado? De muchas maneras. Hay muchas partes de la Biblia que a nosotros nos declara cómo Dios trata el pecado en una persona cristiana.
La Santa Cena es un ejemplo donde Dios habla acerca de cómo trata Dios al cristiano en Cristo Jesús, cómo Dios lo trata. De hecho, allí habla de gente que está enferma, que ya murió, porque Dios tuvo que tratar con ellos de manera severa hasta quitarle la vida. Mucha gente no quiere entender eso, pero es la realidad. Zafiras y Ananías. Ese es otro caso donde Dios trató un caso muy severo de dos personas cristianas que abruptamente vendieron una propiedad y se robaron una parte de la propiedad cuando ellos habían ofrecido todo. O sea, ¿pasa esto actualmente? La verdad no, hermano. No que yo haya sabido. Pero estos son ejemplos de cómo Dios trata severamente el comportamiento de una persona cristiana. Hebreos capítulo 12 dice que Él disciplina severamente a sus hijos. O sea, Dios trata el pecado de manera severa en un cristiano. Él sabe cómo tratarlo, hasta quitarle la vida. La gente cree que Dios no se puede llevar a un cristiano, perfectamente que se lo lleva. Ahora, ¿cómo trata Dios al pagano? Si la persona no se convierte, hermano, si una persona no se convierte, lo siento mucho, pues el trono de blanco ahí lo va a esperar. Y ahí Dios va a tratar ese pecado de manera muy severa, súper severa. Así que yo espero que ustedes entiendan que no quieren llegar al trono blanco. Mejor sean tratados ahorita, que Dios trate con ustedes y ustedes se conviertan y vengan a Cristo. Ok, excelente punto. Cada día se aprende algo nuevo. Con referente al templo. Creo que a muchos de nosotros los cristianos se nos ha enseñado en nuestras iglesias, templos, no destruyan el cuerpo de Cristo. Y refiriéndose los pastores a uno mismo. Sí. Y es una gran carga. Creo que lo hemos mencionado mucho en este programa de Equipando al Cristiano. Las cargas que se imponen a los hijos de Dios, que son muchas veces, pueden ser necesarias para una persona que es muy tambaleante, pero para aquellos que necesitan vivir una vida en Cristo Jesús tranquila, es una carga muy pesada, hermano. Sí, sí. Sin embargo, con eso que aclara usted ahorita, el universo se expande. Gracias por la aclaración. Creo que es muy edificante. Para mí lo ha sido. Tengo más preguntas, pero creo que quiero solo dar un ejemplo de cómo es que nos queremos manejar de aquí en adelante. El pastor va a traer un tema, lo va a explicar, lo va a desglosar en cámara. Y queda en ustedes, hermanos, si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, en los comentarios de YouTube, en la parte de abajo, por favor, hagan sus preguntas. Creo que tendremos que acomodarnos, pastor, para ver cómo atenderíamos a esas preguntas. Yo creo que tendría que ser un programa específico de preguntas y respuestas. Correcto. De hecho, iba a decir esto, hermano. Esperamos sus preguntas, por favor háganlas, no tengan temor, háganlas, pero por favor háganlas con respeto. Sí, por favor, que no estamos ofendiendo a nadie, simplemente estamos tratando de desglosar lo que la Biblia dice de manera clara y precisa. La palabra misma es ofensa para el cristiano y para el no cristiano. Esa es una realidad, no se le puede cambiar. Eso se expone tal y como es, y esa es una ofensa ya. Pero por favor hagan preguntas, háganlo de manera educada, que nosotros de allí podemos sacar programas de sus preguntas y hacer un programa y dar respuesta para la persona que hizo la pregunta. Y sé que esa persona que hizo esa pregunta, hay muchas personas que tienen la misma pregunta alrededor del mundo, y no solamente se va a descifrar esa incógnita de la persona misma, sino que van a haber muchas personas las cuales también van a recibir esa misma respuesta y van a ser despejados de cualquier duda. ¿Por qué dice ofensa? Pregunta a la hermana que por qué dijo que la palabra termina siendo ofensa. Una ofensa. Okay, me preguntan aquí por qué la palabra es ofensa, hermano. Porque la palabra es directa. De hecho, Hebreo dice es como una espada de doble filo que entra hasta penetrar lo más profundo, partiendo del alma y el espíritu. Entra directamente, tanto para cristianos y para no cristianos. Para el cristiano que no está caminando bien, es una ofensa. Le ofende porque le está descubriendo algo que no es correcto en su vida. Es cristiano, sí, pero está descubriendo algo que a él no le gusta, no le agrada, tal vez correcto, tal vez anda practicando, no debe, pero la palabra pum entra y le dice, hey, ¿qué pasó? Entonces como que le molesta. Por eso es ofensa. Para el no cristiano es lo mismo, es aún peor, porque es una palabra que viene y golpea
a alguien le estás diciendo eres pagano, no estás en Cristo, vas al infierno, porque eso es lo que la Biblia declara. Si no tienes a Cristo en tu corazón, ese es el destino final. Esa es ofensa también. Así que sea cristiano o no cristiano, la palabra es una ofensa para cualquiera. Amén. Hermano, con esto cerramos el programa. Quiero agradecer a todos aquellos que escuchan y ven el programa, a todos esos 500 y más suscriptores que tenemos en nuestro canal. Por favor, compartan este video con sus hermanos, con sus amigos, cristianos y no cristianos. Queremos que esta comunidad crezca y para eso, precisamente para edificación del cuerpo de Cristo. Así que gracias, hermanos, una vez más. Nos despedimos. Bendiciones 1000 para todos. Que Dios me los bendiga hoy y siempre. Amén y amén.